Bueno, seguimos con más problemas de electromagnetismo del libro de Savchenko. A ver, en este nos dicen todo el espacio entre dos láminas paralelas infinitas está ocupado por una carga de densidad volumétrica constante igual a ρ. Encontrar la dependencia de la intensidad del campo eléctrico en función de la distancia considerada a partir del centro de las láminas. Es decir, ponemos por ejemplo el x igual a 0 en el centro de la lámina y x positivo hacia arriba. Y tenemos la lámina que tiene un ancho A. Entonces, bueno, lo primero que vemos, si consideramos un punto dentro de la lámina, que podemos dividir la lámina que tiene un ancho o una profundidad A, la podemos dividir en tres regiones, una lámina 1, 2 y 3. En ambos casos, en todos los casos, el punto P va a estar fuera de la lámina, va a estar en este caso la lámina está por encima, en la lámina 1, que sería esta lámina. La lámina 2 sería esta, que tiene un ancho X. De aquí a aquí al punto P sería X, ¿no? Esta lámina entonces tendría un ancho X, esta tendría un ancho A medio menos X, y esta tendría un ancho A medio. Y el punto P siempre estaría fuera de las láminas. Aquí estaría por debajo y aquí para estas dos láminas estaría por encima. El campo eléctrico, al ser láminas infinitas, sería sigma entre 2 epsilon 0. Solo que ahora nos dan es la densidad volumétrica de carga. Bueno, vemos que, y aquí aparece sigma, que es la densidad superficial de carga. Bueno, la densidad superficial de carga es carga por unidad de superficie. Si esta densidad la dividimos ahora por este ancho, por esta profundidad, nos queda entonces carga entre S por el ancho, pero la superficie, esta superficie, por esta profundidad, por el ancho, nos da el volumen y por tanto carga por unidad de volumen la densidad. Es decir que sigma lo podemos ver como la densidad por el ancho de la lámina. Depende solo de ρ, que es constante, y del ancho de la lámina. Luego el campo eléctrico en P, lógicamente va a tener tres campos eléctricos. De la lámina 1 iría hacia abajo porque la lámina está por encima y es positiva la carga, y de la lámina 2 iría hacia arriba y de la 3 también. Y aplicamos entonces la fórmula 1, solo que ahora sigma sería ρ por el ancho de la lámina respectivo. Esta lámina 1, el ancho es A medio menos X, el de esta es X, y el de esta sería A medio. Y ρ en este caso, bueno, y ponemos el signo según la dirección del campo. Y al final nos queda ρ entre x en los 0 por x, depende con x, siempre que el módulo de x sea menor o igual que a medio, es decir, entre x entre a medio y x menos a medio. Ponemos x positivo hacia arriba. Y fuera de la lámina, lógicamente cualquier punto fuera de la lámina va a haber la lámina de ancho A, y por tanto el campo eléctrico simplemente ρ por A entre 2x en los 0 fuera de la lámina constante. No depende de x. A ver, acá nos dicen que dentro de una esfera de radio R existe una carga volumétrica ρ volumétrica con densidad constante ρ. Hallar la dependencia de la intensidad del campo eléctrico respecto a la distancia hasta el centro de la esfera. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Aplicábamos Gauss para dos radios, dos esferas de radio R menor que R mayúscula o R mayor que R mayúscula. Para R mayor que R mayúscula, es decir, en el exterior de la esfera, aplicábamos Gauss, nos quedaba x en los 0 es E en la dirección radial por 4pi r cuadrado, es igual a la carga encerrada, solo aquí la carga encerrada es la carga máxima, que sería ρ por el volumen máximo, que es 4/3 de pi r mayúscula, esta r mayúscula al cubo. Y despejamos su r. Nos queda con una dependencia 1 entre r cuadrado, como si toda la carga estuviera concentrada en su centro. Toda la carga Q de la esfera estuviera concentrada en su centro. Bueno, en la esfera interior hacíamos lo mismo, solo que la carga encerrada ahora es esta carga de aquí para dentro del radio R minúscula, porque la otra carga no contribuye, ¿no?
está fuera de la superficie de Gauss. Entonces sería ahora 4/3 de pi r minúscula al cubo. Y de aquí despejamos e. Ahora queda dependencia lineal con r minúscula. De hecho, podemos verificar que ambas coinciden en r igual r mayúscula en la superficie de la esfera. Aquí nos daría q entre 4pi es 0 r mayúscula al cuadrado. Y aquí nos quedaría q por r mayúscula entre 3 epsilon 0. Aquí multiplicamos y dividimos por 4/3 de pi. Y al final ambas fórmulas coinciden, ¿no? Entonces, para r menor que r mayúscula es lineal y luego desciende con la distancia al cuadrado. Esto es lo mismo, solo que es para un cilindro infinitamente largo cargado con una densidad volumétrica igual a ρ y el radio del cilindro r mayúscula. De nuevo aplicamos Gauss para r menor que r mayúscula, es decir, este cilindro interior, esta superficie de Gauss que sería el cilindro interior, epsilon 0 por el campo eléctrico es radial en la dirección perpendicular al eje del cilindro, por la superficie lateral que sería 2pi por r por esta longitud L que estemos considerando acá. Y eso, la carga encerrada va a ser pi, como es una densidad volumétrica, sería este volumen de este cilindro, sería la tapa, que es pi r cuadrado, r minúscula cuadrado, por la longitud por la densidad ρ. Y despejamos el campo eléctrico. De nuevo el cascarón cilíndrico exterior no crea campo. Y para r mayor que r, sería este cilindro mayor con r mayor que r mayúscula. Hacemos lo mismo, solo que la carga encerrada ahora va a ser pi, la carga máxima va a ser esta tapa que es pi r mayúscula al cuadrado por L por ρ. Sería la carga encerrada aquí. Y despejamos E. Muy sencillo. A ver, aquí nos dicen dentro de una esfera cargada con densidad volumétrica ρ. Este ya lo habíamos hecho en otro problema. Tiene la densidad volumétrica ρ. Hay una cavidad esférica, un hueco. La distancia entre el centro de la esfera O y el centro de la cavidad O' es igual a demostrar que la intensidad del campo eléctrico era constante y venía dado por esto. ρA entre epsilon 0 y está dirigida a lo largo de la recta que une los centros de las esferas, es decir, esta recta A. Bueno, esto ya lo habíamos visto, simplemente aplicábamos superposición. Para la cavidad consideramos una esfera de radio, en este caso una esfera pequeña, pero con densidad volumétrica de carga negativa menos ρ. De manera que la carga negativa de esta esfera con la carga positiva de la esfera en esta zona daría una carga neutra, 0, como si hubiera una cavidad esférica, ¿no? Y luego aplicamos superposición, es decir, en un punto P dentro de la cavidad aplicamos superposición, vemos el efecto de la esfera con carga positiva ρ y el efecto de esta esfera con carga negativa menos ρ. El del efecto de la carga positiva sabemos que es simplemente ρ por la distancia al punto desde el centro de la esfera O, que en este caso es r minúscula, entre 3 epsilon 0. Y el de la esfera negativa es lo mismo, solo que la carga ahora es menos ρ y la distancia desde el centro de la esfera O' al punto P es r'. Ahora tenemos que relacionar r con r' y para eso lo hacemos vectorialmente. Hay que sumar vectorialmente los campos. Primero vemos que el vector A de O a O', si le sumamos r', nos tiene que dar r. A más r' nos da r vectorialmente. De aquí podemos despejar r menos r' igual al vector A. Esto vectorialmente, este campo eléctrico, el de la esfera positiva, va en la dirección de r. Va en la dirección de r unitario, y el de la esfera cargada con carga menos ρ va en la dirección de r' unitaria. Pero r por r unitario nos da el vector r y r' por el vector unitario r' nos da el vector r', así que nos queda al final r menos r' vector,
que es igual al vector A. Pero el vector A tiene módulo A y dirección A. Entonces, efectivamente, el campo eléctrico es constante ρA entre 3x en 0 en la dirección A. Este es parecido, solo que para un cilindro. Tenemos un cilindro con carga volumétrica ρ. Tiene una cavidad cilíndrica, que sería esta cavidad que va todo a lo largo del cilindro. Este sería el eje del cilindro y este sería el eje de la cavidad. La distancia entre los ejes del cilindro y de la cavidad es A. Y de nuevo demostrar que el campo eléctrico es constante igual a ρA entre 2x en 0. Y está dirigido paralelamente a la perpendicular que une los ejes, es decir, perpendicular al eje del cilindro. Bueno, si lo vemos aquí en esta corte transversal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar un cilindro con densidad ρ y otro cilindro con densidad menos ρ. De manera que este con carga negativa y este positiva de un cilindro hueco, es decir, una cavidad cilíndrica. De nuevo vemos que vectorialmente A más R' nos da R. Y bueno, hallamos primero el efecto del cilindro con densidad ρ. Para un cilindro largo o infinito tenemos que es ρ por R entre 2x en 0. Y para el cilindro con carga negativa va a ser igual, solo que menos ρ. Y ahora R sería la distancia R' que va de O' al punto P. Y de nuevo sumamos vectorialmente. Si lo sumamos vectorialmente, este va en la dirección R y este va en la dirección R' y al final nos queda el vector R menos el vector R', que es el vector A. Y efectivamente nos queda que el campo eléctrico es constante y va en la dirección A, perpendicular al eje del cilindro, y es proporcional a ρA entre 2x en 0. A ver, aquí nos dice que tenemos una molécula que se encuentra a una distancia R del eje de un cilindro metálico infinitamente largo. Bueno, tenemos un eje metálico cilíndrico. El cilindro está cargado uniformemente. La carga que cae en una unidad de su longitud es igual a tau. Es decir, nos dan una densidad por unidad de longitud. La molécula tiene la fórmula de una especie de longitud L, en los extremos de los cuales se hallan las cargas más Q y menos Q. Determine la fuerza que actúa sobre la molécula. Bueno, tau nos dice que es carga por unidad de longitud. Ahora, el cilindro también tiene una carga, como es un cilindro metálico, la carga está en la superficie y tiene una carga superficial sigma, uniforme. Bueno, primero que tenemos que hallar es el campo eléctrico de este cilindro, porque necesitamos el campo eléctrico que actúa sobre esta molécula en estos dos puntos, en donde está la carga más Q y la carga menos Q. Esto es como si fuera una molécula dipolar. El campo eléctrico, esto se aplica a Gauss, muy sencillo. X en 0 por el campo eléctrico, por la superficie lateral que es 2pi, o sea, aquí habría una superficie de Gauss, un cilindro que tiene una distancia radial R, sería 2πr por la longitud, es igual a la carga encerrada. La carga encerrada de este cilindro, que tiene una densidad superficial sigma, es sigma por la superficie lateral, que sería la superficie lateral en este caso, como está sobre esta superficie de radio R mayúscula, sería 2pi por R, que es la circunferencia por la longitud por la densidad superficial. Pues esto sería superficie por la densidad superficial. Pero podemos agrupar sigma con 2pi por R, y como está multiplicado por L, que es una longitud, que es la longitud lineal a lo largo del eje, a esta la llamamos la densidad lineal, es decir, tau. Es decir, vemos que tau se puede expresar como sigma por 2pi por R, porque es carga por unidad de longitud. Y bueno, de aquí despejamos E en función de tau o de sigma. Esto sería R mayor que el radio del cilindro. La fuerza sobre la molécula sabemos que es el campo que experimenta la molécula por la carga.
En este caso la molécula tiene dos cargas, una positiva y una negativa, pero hay que tomar en cuenta que el campo eléctrico varía con el radio. Es decir, esta está a una distancia r, pero esta está a una distancia r más lambda. Aquí vemos, entonces, aquí colocamos tau y r, pero este otro término con la carga negativa sería menos tau y la distancia sería r más lambda. Y simplemente, bueno, aquí lo agrupamos. Luego simplificamos por el hecho de que lambda, lógicamente, al ser una molécula, es mucho menor que r minúscula, y el lambda también debe ser mucho menor que el radio del cilindro r mayúscula. Así que este lambda, r más lambda, lo simplificamos por r y nos queda r cuadrado. A ver, este es parecido a una cierta distancia del eje de un cilindro uniformemente cargado. Se encuentran dos moléculas de igual masa. Una molécula tiene el momento eléctrico constante, P igual a Q por lambda. La distancia entre las cargas de la otra molécula, de la otra molécula se determina por esta relación, donde es la intensidad media del campo que actúa sobre la molécula y que es un coeficiente constante. Es decir, que la distancia de la otra molécula no va a ser constante. Tenemos de nuevo el cilindro con una densidad lineal tau, por ejemplo, como lo vimos en el caso anterior. Y tenemos las dos moléculas. Están a una distancia r inicialmente. Ahora, estas moléculas inicialmente tienen la longitud lambda, pero en esta molécula la longitud es constante y en esta otra molécula la longitud varía con el campo eléctrico, porque nos lo dicen acá. Si de aquí despejan lambda, lambda depende del campo eléctrico que experimente la molécula, el campo eléctrico producido por este cilindro. Entonces tenemos dos moléculas, una con un momento dipolar constante. Lambda es constante en este caso y la otra, lambda, varía con el campo eléctrico según esta relación. Si despejamos lambda, efectivamente varía en la forma Q entre K por E, es decir, lambda varía con el campo eléctrico. Bueno, inicialmente la fuerza sobre ambas moléculas es la misma porque están a la misma distancia r, tienen la misma carga más Q y menos Q. Pero una vez que se acercan al cilindro, fíjense que la carga si se acercan al cilindro, el campo eléctrico aumenta y las aceleraciones se incrementan. Aquí nos preguntaban, en el momento inicial, los momentos eléctricos de las moléculas son iguales, es decir, Q por lambda, porque tienen la misma separación lambda, y la velocidad de la misma era nula. ¿Cuál de las moléculas, bajo la acción de la fuerza de atracción, alcanzará más rápido la superficie del cilindro? Bueno, este cilindro se supone que tiene carga negativa para que atraiga la molécula, porque la carga positiva aquí la pusimos que está más cerca del cilindro que la carga negativa, entonces la fuerza neta va a ser atractiva. Habíamos visto que en la fuerza variaba, la fuerza va a ser proporcional a la carga y al campo eléctrico. Y en este caso, el campo eléctrico sabemos que es tau entre 2pi seno 0 r cuadrado y la carga eléctrica de las moléculas sería Q y menos Q. Es decir, la fuerza es proporcional a 1 entre r cuadrado. Para la segunda molécula es lo mismo, solo que lambda varía. Y E en este caso es E en este caso es K lambda entre Q. Entonces la fuerza eléctrica en este caso sería lambda por Q minúscula por lambda, que es Q entre K por E. Q entre K por E
donde E viene a ser tau entre 2pi epsilon 0 r cuadrado. El campo eléctrico en este caso es el campo eléctrico del cilindro, que es ρ entre 2 epsilon 0 r entre r minúscula. Entonces aquí, cuando despejamos el lambda, que nos quedaría Q entre K por E, Q entre K, y luego E, ponemos el campo eléctrico. Y al final nos queda lo que nos interesa es la proporción con respecto a la distancia radial. Entonces aquí nos va a quedar que al final va a ser proporcional a 1 entre r al cubo. Y ahora fíjense, si la fuerza es adaptativa, las moléculas se van acercando, así que R va disminuyendo y por tanto la segunda molécula va a percibir una fuerza mayor porque esta distancia lambda se va a ir aumentando. Y entonces se va a acelerar más rápido y va a alcanzar al primero a esta molécula que se puede llamar una molécula flexible, es la que se va a acercar más rápido al cilindro. A ver, en este problema nos dicen que tenemos una lámina metálica rectangular con lados A y B que tiene carga más Q total positiva. El grosor de la lámina es C, que es mucho menor que los lados A y B. Una carga puntual más Q se aproxima a una distancia D del centro de la lámina. La distancia D es mucho menor que los lados de la lámina y determine la fuerza con que la lámina actúa sobre la carga más Q, Q mayúscula, ¿no? Esta carga. ¿En qué caso la lámina cargada positivamente atraerá una carga positiva? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que es una lámina metálica y que a pesar de que está cargada positivamente con carga más Q minúscula y esta es más Q mayúscula, ellas se repelen, pero el problema está que esta carga positiva más Q mayúscula va a inducir una carga negativa sobre la lámina porque es una lámina metálica. Y esa lámina metálica, esa carga inducida negativa va a atraer a la carga más Q. Y si esa carga inducida que es proporcional a esta Q mayúscula, es mayor que esta Q minúscula, puede haber una fuerza neta resultante atractiva, ¿no? Bueno, aquí trabajamos como si fuera una lámina infinitamente grande. La carga más Q va a inducir una carga menos Q en la lámina, que va a compensar en parte la carga más Q fija de la lámina que está sobre su superficie, ¿no? Recuerden que esta carga menos Q se puede modelar usando el método de imágenes. Si la carga más Q está a una distancia D, la carga inducida negativa se puede modelar como una carga menos Q que está a la distancia del otro lado de la lámina. ¿Cuál es la fuerza de atracción? En este caso, entre la carga menos Q inducida y la carga más Q, bueno, esta carga inducida sobre la lámina, que se considera que está a una distancia D del centro de la lámina, va a estar a una distancia en ahora D más D igual a 2D de la carga más Q. Así que la fuerza de atracción entre la carga inducida menos Q y la carga positiva más Q va a ser la carga Q por el campo eléctrico producido por la carga negativa, que sería la carga en este caso equivalente a la carga de una carga negativa puntual, es decir, menos Q entre 4pi en 0 por la distancia, que va a ser 2D, la distancia 2D al cuadrado. Entonces esto nos da una carga negativa, una fuerza negativa, es decir, atractiva. Y la fuerza total ahora hay que agregarle la fuerza de repulsión entre la carga Q minúscula de la lámina y la carga Q mayúscula puntual, que va a ser el campo eléctrico producido por la lámina, que es este de aquí, que esto ya está calculado. Entonces lo pueden buscar en una tabla, que es Q entre 2 epsilon 0 A por B, por la carga
sobre la cual estamos midiendo la fuerza Q positiva mayúscula, ¿no? Es decir, Q por el campo eléctrico producido por la lámina. Y la fuerza total ahora va a ser esta fuerza repulsiva más esta fuerza atractiva. Ahora, puede ser atractiva la fuerza resultante, sí, siempre que este término que está negativo domina este. Es decir, si este término en módulo es mayor que este. Y eso, de aquí despejamos Q mayúscula, y eso ocurre si Q mayúscula es mayor que este término. Entonces sí es posible tener una fuerza atractiva. Otra cosa es que, como nos dijeron que es una lámina metálica y que esta dimensión C, que es el ancho o la profundidad de la lámina, es pequeño comparado con A con B, la carga positiva sabemos que se va a distribuir sobre toda la lámina. ¿Ok? Lo que hacemos es despreciamos la carga positiva que esté sobre los laterales de la lámina, porque esta distancia es muy pequeña. Así que nos queda solo la carga positiva sobre esta cara y sobre la otra cara. Y cuando calculen la fuerza repulsiva, bueno, esta cara y esta otra cara están prácticamente a la misma distancia si consideramos que C es pequeña, ¿ok? Por eso se usa la carga total Q minúscula, que está a la distancia D con respecto a esta cara. A ver, en este nos dicen que tenemos dos densidades superficiales de carga más sigma y menos sigma. La distancia entre ellos es mucho menor que la distancia de los mismos. ¿Qué fuerza obrará sobre la unidad de la superficie del plano? De cada uno de estos planos con carga. Es decir, fuerza por unidad de área, expresión eléctrica. Bueno, esta es la primera parte. Nos dicen entonces, tenemos una carga positiva y una carga negativa, iguales. Trabajamos como si, como la distancia entre ellos es pequeño, sino en puntos cercanos al plano, al centro del plano, y aquí en el medio, entre los dos planos, trabajamos como si fueran planos infinitos con densidad, con campos eléctricos igual a sigma entre 2x seno 0. Dentro del plano vemos que como esto es positiva va a generar un campo eléctrico hacia abajo, hacia afuera, de este lado también, de magnitud sigma entre 2x seno 0. Y esta carga negativa, el campo eléctrico ahora entra de este lado y de este lado también entra. Vemos que entre los planos los campos eléctricos se suman, por lo tanto el campo eléctrico va a ser sigma entre 2x seno 0 por 2 igual a sigma entre x seno 0, y fuera del plano daría el campo eléctrico 0 porque se anulan. De hecho podemos ver esto calculándolo con el campo eléctrico. Podemos usar el concepto de línea de flujo. Si están muy cerca estos dos planos y estos dos planos están aislados, todas las líneas de flujo que salen de la carga positiva irá a la carga negativa del otro lado, ¿no? Es decir, que de este lado no va a haber líneas de flujo y de este lado tampoco, por tanto el campo eléctrico fuera va a ser E0 y el campo eléctrico dentro va a ser distinto de 0, ¿no? Luego, fuerza eléctrica que experimenta cada uno de los planos, o fuerza eléctrica por unidad de área. Sabemos que la fuerza eléctrica va a ser la carga de uno de los planos por el campo producido por el otro. Si llamamos Q la carga de uno de los planos y el campo eléctrico producido por el otro, habíamos dicho que era sigma entre 2x seno 0. Por ejemplo, si consideramos este plano positivo, su carga va a ser sigma positivo por la superficie S que consideremos, por el campo eléctrico producido por este plano negativo, que sería sigma entre 2x seno 0. Entonces nos queda que es proporcional a sigma cuadrado. Y por tanto, la fuerza por unidad de área simplemente sería sigma cuadrado entre 2x seno 0. Es decir, es proporcional a sigma cuadrado. La parte B no es parecida, solo que nos dicen la intensidad del campo eléctrico entre dos planos paralelos es nula y fuera de los planos E, es decir, lo contrario a este. Determinar la densidad superficial de carga en los planos. ¿Qué presión eléctrica incide sobre los planos?
A ver, la única forma que el campo eléctrico entre los planos sea cero y fuera de ellos sea E es que ambas tengan densidad de carga positiva, ¿no? Porque produciría este plano con carga positiva, dentro, entre los planos produciría un campo hacia abajo y este produciría un campo hacia arriba y se anulan, dando E igual a cero. Y fuera, este produciría un campo hacia arriba y este también produciría un campo hacia arriba y se suma igual de este lado y da un campo eléctrico E distinto de cero. Bueno, ¿cómo calculamos la densidad de carga que nos piden? Aplicamos Gauss sobre este plano con densidad de carga positiva. Sabemos que de este lado el campo eléctrico es cero y entre los planos que estaríamos aquí, tomamos esta superficie de Gauss, donde una de las tapas está fuera del plano y la otra está dentro, entre los dos planos. Aquí el campo eléctrico es cero y aquí el campo eléctrico es E. Es decir, E por epsilon 0 por S tiene que ser la carga encerrada, que sería sigma por S. O el campo eléctrico simplemente es sigma entre epsilon 0. Sería como el campo eléctrico de una lámina metálica con carga positiva, que es sigma entre epsilon 0. De aquí despejamos sigma. ¿Y cuál es la fuerza eléctrica? Bueno, aplicamos la misma fórmula de arriba. La presión eléctrica nos dice que es proporcional a sigma al cuadrado. Solo que ahora sigma tenemos que usar esto. E epsilon 0. Lo colocamos aquí y nos da la presión eléctrica. Fíjense que nos da un medio de epsilon 0 E cuadrado, como si fuera la densidad de energía electrostática entre los planos. Un medio de epsilon 0 E cuadrado. Y la parte C simplemente nos dicen la intensidad del campo entre dos planos paralelos de 10.000 voltios por metro, aunque aquí puse 10.000 voltios por centímetro. Mientras que fuera de ellos es nulo determinar la presión eléctrica sobre cada plano y la densidad de carga. Bueno, la densidad de carga, porque sobre un lado es cero, sobre el otro es E, habíamos dicho que la densidad de carga era el campo eléctrico por epsilon 0. Si nos dan el campo eléctrico ya lo podemos calcular. 10.000 voltios por centímetro es 1.000.000 de voltios por metro y sigma sería esto por epsilon 0. Nos da esto en microcoulomb por metro y la fuerza eléctrica simplemente sería esto. La densidad al cuadrado entre 2 epsilon 0. Sería la densidad al cuadrado. Bueno, no, aquí aplicamos esto directamente. También podemos aplicar un medio del campo eléctrico, que es 10 a la 6 al cuadrado por epsilon 0. Al final es la misma fórmula y nos da 4,425 pascales. Por último vemos tenemos dos émbolos electroconductores, de área S. En un tubo de material aislante forman un condensador plano, porque tenemos estos que funcionan como émbolos, solo que son conductores. Estos serían dos conductores con carga más Q y carga menos Q, que contiene aire a presión atmosférica. Entre estos dos conductores que forman un émbolo, tiene aire a presión atmosférica P0. ¿Cómo cambiará la presión entre los émbolos si le aplicamos carga de signo contrario más Q y menos Q? El sistema es un buen conductor de calor y no hay fricción. Bueno, ¿qué va a pasar? Que como este tiene carga más Q y este carga menos Q, va a haber una fuerza de actación, una presión eléctrica que tiende a atraer los dos conductores y eso va a presionar sobre el aire que está encerrado entre estos dos conductores que hacen de émbolo, aumentando la presión de aire entre los émbolos. ¿Y cuál va a ser la presión adicional? Bueno, la presión eléctrica que habíamos calculado. Que habíamos dicho que en este caso, en esta configuración, era simplemente sigma cuadrado entre 2 epsilon 0. Sigma, evidentemente, como estos son conductores, va a ser Q entre la superficie del cuadrado
Q entre S es sigma al cuadrado entre 2x y los senos. Es decir, que la presión final va a ser la presión inicial del aire más esta presión adicional. Aquí lo que hicimos fue multiplicar y dividir por P0 para sacar factor común y hallamos la fórmula final. Bueno, lo dejamos hasta aquí.